Buenos días, mi nombre es Jesús Saavedra y a continuación les hablaré acerca del modelo relacional. Ahora, un poquito de su historia. Actualmente el modelo relacional es uno de los modelos para desarrollo de bases de datos más utilizados, ya que este permite presentar o por lo menos modelar problemas reales y también permite administrar datos dinámicos. Este fue un modelo creado por Edgar Frank Codd, miembro de los laboratorios IBM en San José, California, durante el año de 1970. Este modelo fue presentado en uno de sus trabajos, también considerado uno de los trabajos más importantes en la historia del desarrollo de información, que es A Relational Model of Data for Large Chart Data Banks, o también conocido como el modelo relacional para datos para las bases de datos grandes y compartidas. Este no tardó en considerarse como un nuevo paradigma para los modelos de base de datos. Los trabajos de Codd también se vieron fuertemente influenciados en los trabajos de los matemáticos Cantor y Shields, cuya teoría de conjuntos son la auténtica base del modelo relacional. Ahora bien, el modelo relacional se basa enteramente en la idea de relaciones. Vista desde un punto de lógica, se puede entender a una relación como un conjunto de datos a los que se les llama tuplas. Y muchas veces una relación puede ser representada como una tabla de datos en la cuales los registros o las filas de la tabla representan a las tuplas y también está conformada por una serie de campos que vendrían a ser las columnas de la misma tabla. Ahora, en este modelo relacional es irrelevante la forma o el lugar en que los datos son almacenados. Esto produce que para el usuario normal de la tabla, que posiblemente no tenga conocimientos de informática, sea mucho más fácil su uso. Y también está que a la hora de querer insertar o revisar información dentro de la base de datos se hace a través de consultas. Hablemos ahora entonces de los objetivos del modelo relacional. Entre estos objetivos están la independencia física, que esta básica consiste en que que la forma en que los datos son guardados dentro de la tabla, los procedimientos que se siguen para el registro de la información dentro de la base de datos, tienen que ser completamente independientes de los diferentes esquemas lógicos que sigue este modelo. Esto es para evitar que si en algún punto se llega a tener que modificar la forma en que los datos son ingresados a la base, los esquemas lógicos de todo este modelo se tengan que modificar. De esta misma forma, los usuarios de este tipo de bases de datos pueden concentrarse más en qué resultado es el que buscan obtener que en la forma en que los datos se están guardando. También tenemos la independencia lógica. La independencia lógica consiste en la independencia de los esquemas lógicos del modelo o de la base de datos de los esquemas externos, es decir, el funcionamiento lógico de la base de datos es independiente de las diferentes aplicaciones externas que hagan uso de este e ingrese datos a la base. De esta forma, si por ejemplo se da un cambio de procesamiento en cómo la base de datos manipula la información, no tendrá que hacerse una modificación en todas las aplicaciones externas que hagan uso de esta base de datos. Ahora está la flexibilidad. Esto consiste en que el modelo relacional ofrece a cada aplicación y a cada usuario una visión de datos diferente. Una visión de datos que estará adecuada para las necesidades particulares de dicho usuario o aplicación. Y esta es la uniformidad. Esto se basa en que toda la base de datos maneja una misma estructura lógica, que es las tablas. Manipular la base de datos es lo mismo que manipular las tablas de la información. Y finalmente está la sencillez, que el modelo relacional busca ser sencillo y accesible de forma de que todo miembro de una organización que haga uso de la información que se guarda en esa base de datos pueda acceder a ella y manipularla sin necesidad de tener conocimientos especializados en la informática. Veamos ahora los diferentes elementos del modelo relacional. Entre estos modelos está la relación, que es la estructura básica del modelo relacional y se representa como una tabla. El dominio, que es el conjunto válido de todos los valores que puede tomar un atributo y existe independientemente de cualquier otro elemento. Un atributo, que es aquel que representa todas las características que va a poseer la relación y es representado mediante una columna. Las tuplas,
que consiste en la ocurrencia de la relación que se representa mediante una fila, y finalmente las claves, que son el conjunto de atributos que se van a encargar de identificar de forma inequívoca a cada tupla de la relación. Ahora, hablemos de la relación. Ahora, según el modelo relacional, el elemento fundamental de este modelo es lo que se conoce como la relación. Y aunque también se le puede conocer como tabla, array o matriz. Y Code ha definido el significado de las relaciones utilizando un lenguaje matemático. Las relaciones se encuentran constituidas de los atributos, que son las diferentes propiedades que va a tener cada dato que se ingresa dentro de la relación. Y estos pueden representar un conjunto de elementos o objetos de la vida real. Y también están las tuplas, que son aquellas que se encargan de representar cada instancia u ocurrencia de que se dé de esta relación. Hablemos ahora del dominio. Ahora, el dominio es aquel elemento del modelo relacional que contiene todos los posibles valores que pueden tomar un determinado atributo. Esto incluso puede ser compartido por dos atributos distintos. Un dominio está formado por un conjunto finito de valores del mismo tipo, y a estos dominios se les suele colocar algún nombre para identificarlos, de forma que se pueden aplicar a más de un atributo. Y se pueden determinar de dos formas: por intención, que es definir de forma específica sus posibles valores. Por ejemplo, decir Nintendo, Sega, Xbox, que son compañías de videojuegos, y al decirlo, al nombrarlas directamente, ya les estás definiendo por intención, o por extensión, que es básicamente que se indica algún valor y se sobreentiende el resto de los atributos gracias a que se autodefinen con los anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de los felinos, para referirnos dentro de ese dominio a todas las familias de los gatos. Hablemos ahora acerca de los atributos. Un atributo es cada una de las propiedades de los datos de la relación. Las relaciones representan conjuntos de objetos o elementos reales, y cada atributo es propiedad o característica de dicho elemento. Básicamente, el atributo es la interpretación de un determinado dominio en una relación, y se denota de la forma D igual a DOM-A, donde D es el dominio de A, lo que se podría decir que básicamente todo elemento A dentro de esa relación forma parte dentro del grupo de elementos establecidos en D. El grado de una relación se define también como el conjunto de atributos que contenga. Es el número de campos que tiene una determinada tabla. Hablemos ahora de las tuplas. Una tupla consiste en cada uno de los elementos que existan en una relación. Y hablando en términos de tabla, una tupla consiste en una fila. Y dentro del modelo relacional, las tuplas cumplen con dos premisas. Primero, que cada tupla corresponde a un elemento del mundo real, y que no pueden existir dos tuplas que sean exactamente iguales. Ahora, al número de tuplas se le llama cardinalidad, y consiste en el número de filas que hay dentro de la tabla o la relación. Y debido a que las relaciones, o más bien en la tabla, las tuplas se encuentran constantemente ingresando o eliminándose, esta cardinalidad cambia de forma constante. Procedamos ahora con las claves. Ahora, las claves consisten en un conjunto de atributos, los cuales, mediante los valores que guardan, permiten identificar las tuplas de forma individual, lo cual en parte es posible debido a que ninguna tupla debe estar repetida, es decir, no deben existir dos tuplas iguales. Entre estas claves tenemos a la clave candidata, que la clave candidata consiste en todo aquel atributo de la relación el cual sirve para identificar inequívocamente a alguna tupla. Es decir, que esta clave, este valor, no se repite en ninguna de las filas de la columna, en ninguna de las filas de la relación. Ahora, cada tabla, en cada relación debe existir por lo menos una clave candidata, pero también pueden existir muchas claves candidatas más. Después está la clave primaria. La clave primaria es aquella clave candidata que se utiliza para identificar individualmente a cada una de las tuplas que se encuentran dentro de la relación. Para seleccionar una clave primaria, lo que se recomienda es siempre utilizar aquel valor que tenga más sentido o que sea el mejor para representar a los datos de la relación dentro del contexto de la tabla. Aunque también se le da prioridad a aquellos atributos
los cuales, aquellos atributos los cuales ocupen un menor espacio en disco o que ayuden a facilitar el procesamiento de los datos dentro de la base de datos. Ahora bien, la clave primaria es la única clave que es capaz, o es por lo menos el único atributo capaz de generar redundancia. Esto es debido a que la clave primaria se utilizará también para poder establecer relaciones entre tablas diferentes. Ahora está la clave alternativa, que la clave alternativa es toda aquella clave candidata que no ha sido seleccionada como clave primaria y las cuales son tomadas en cuenta para poder aplicar las diferentes restricciones que tengan que realizarse. Y finalmente está la clave externa, que la clave externa es básicamente aquella clave que hace referencia a la relación existente entre una tabla y otra tabla diferente. Y después están las restricciones de integridad referencial. En estas restricciones son aquellas que se dan entre los valores de clave externa y clave primaria entre dos relaciones o dos tablas diferentes, de forma que se pueda garantizar la coherencia dentro de las tuplas de las relaciones. Ahora bien, dentro de estas restricciones se dice que si el atributo que se encuentra dentro de la clave externa de una relación A es igual al dominio de la clave primaria de una relación B, entonces se dice que esta relación A hace referencia a la relación B. Y también está la restricción de que toda atributo, o mejor dicho, que toda clave externa de una relación A puede o ser igual al dominio de una relación B, o también puede poseer el valor null, pero jamás puede estar vacío. Existen también las restricciones semánticas, que son aquellas restricciones que son impuestas por aquellos que se encargan del diseño de la base de datos, y que esta también es de las más importantes, porque el conjunto de estas restricciones son las que permiten que se mantenga la eficiencia, la veracidad y la coherencia de las diferentes tuplas. Entre estas restricciones tenemos clave primaria o primary key, que básicamente es aquella restricción que se aplicará sobre la columna que funcionará como clave primaria dentro de la relación, y esta lo que hará es que no permitirá que dentro de la columna dos o más filas contengan el mismo valor, y tampoco permitirá que ninguna fila posea algún dato de tipo nulo, puesto que las claves primarias van a ser aquellas que definan a cada una de las tuplas. Después está la restricción de unicidad o unique, que lo que hace es que a toda columna a la que se le aplique esta restricción ya no podrá ingresar en sus filas valores repetidos, sino que cada fila solo podrá tener un único valor. Y también está obligatoriedad o not null, que esta restricción, al aplicarse en una columna, lo que va a hacer es evitar que esta columna pueda poseer dentro de sí misma una casilla vacía o un valor null. Y está la clave alternativa o alternate key, que como se ha dicho anteriormente, se refiere a aquellas claves candidatas que no han sido elegidas como claves primarias, pero que sin embargo estas claves no pueden tener valores repetidos y tampoco pueden tener un valor nulo. Y ahora, aunque por lo general tampoco hay forma explícita de poder establecer una clave alternativa dentro de la base de datos del modelo relacional, lo que se hace es que al encontrarse una clave alternativa se aplican al mismo tiempo la restricción unique y la restricción not null. Ahora también está la restricción de verificación o check, que esta restricción es aquella que se encarga de hacer que al aplicarse sobre una columna hace que todo dato ingresado en las filas de esta columna solo puede ingresarse si es que cumple con una condición ya establecida. Hay que establecer que esto es dentro de las columnas de una relación, a diferencia de asserción o create assertion, que es una forma generalizada de la restricción check, donde esta restricción se aplica a todas las columnas de diferentes a toda la columna, pero dentro de diferentes relaciones a las que se aplique. Y después está el disparador, que este ya es una restricción avanzada de bases de datos relacionales más complejas, que consiste en un pedazo de código que se encuentra dentro de la base de datos
y que va a ejecutarse únicamente cuando hayan sucedido ciertos eventos. Muy bien, ahora hablemos de la normalización. La normalización es un proceso mediante el cual se busca revisar las tablas dentro de una base de datos para poder asegurarse que éstas cumplan con unas ciertas condiciones. Esta revisión se hace específicamente para poder evitar la redundancia de datos dentro de la base de datos y también para asegurar que exista cierta coherencia con el modelo entidad-relación del que ha sido obtenido toda la información. Entre sus objetivos están, como dije anteriormente, evitar la redundancia, simplificar la actualización de datos y garantizar la integridad referencial. Y entre los requerimientos que esta tiene, o las condiciones que pone, son que cada tabla tiene que tener un nombre único, no pueden haber dos filas iguales, es decir, no se puede permitir que existan tuplas duplicadas y todos los datos en una columna deben ser del mismo tipo. Hablemos entonces ahora de las dependencias funcionales. Se dice que un atributo Y de una relación depende funcionalmente de otro atributo X de la relación si a todo valor de X le corresponde siempre el mismo valor de Y. Se representa de esta forma y se lee como que X implica Y. Ahora, las dependencias funcionales siguen una serie de axiomas que representan la forma en la que se puede dar esta dependencia. Está la reflexividad, que dice que de todo atributo siempre se podrá deducir el mismo atributo, es decir, siempre que X será siempre, que X siempre implicará X. La aumentativa, esto está en que si tenemos un elemento X que implica Y, o decir lo mismo que Y funcionalmente dependiente de X, entonces si a X se une en otro conjunto con otro elemento, aún así de este elemento se podrá deducir Y, es decir, Y sigue siendo funcionalmente dependiente de X más Z. Ahora, la proyectividad. Si se tiene un elemento X, siendo un elemento Y, funcionalmente dependiente de este elemento X, pero este elemento Y también está en conjunto con otro elemento Z, entonces, aún así, el elemento Y se puede deducir de X, es decir, sigue siendo funcionalmente dependiente a X. Y la aditividad, digamos que se tienen una serie de conjuntos que son, una serie de atributos que son Y, el cual es funcionalmente dependiente de X, y W, que es funcionalmente dependiente de Z, teniéndose entonces los grupos en conjuntos X, Z y W, se puede decir que Y en conjunto con W sigue siendo funcionalmente dependiente del conjunto X unido al conjunto Z, del conjunto de atributos X al conjunto de atributos, en este conjunto de atributos. Y la transibilidad está en que si tenemos un atributo Y que es funcionalmente dependiente de un atributo X y al mismo tiempo tenemos un atributo Z que es funcionalmente dependiente a Y, se puede decir entonces que este atributo Z es funcionalmente dependiente al atributo X. Pues vamos a dar un pequeño ejemplo. ¿Cómo lo tenemos en esta tabla? Un ejemplo de los más simples. Tenemos una tabla, nos dice el número del empleado, salario y ciudad. Entonces, tenemos número 1, Dana, salario 50.000, digamos, bolívares, y ciudad San Francisco, que vive ahí. Número de empleado, 2. Número de empleado, Francis, salario 38.000, ciudad Londres. Así sucesivamente. Vemos que aquí a cada número de empleado siempre le al referirnos a un número de empleados siempre se corresponderá al número del nombre del empleado, al salario y a su ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el nombre del empleado, el salario del empleado y la ciudad son atributos que son funcionalmente dependientes del número de empleado. Ahora vayamos con las formas normales, que las formas normales son como una serie de procedimientos o pasos que se siguen para lograr una mejor organización de los datos dentro de la relación, de forma que se evite la redundancia o cualquier otra incoherencia que se pueda formar dentro de la relación que dificulte la lectura de los datos. Entre estas formas normales tenemos tres diferentes formas que se van a aplicar una tras la otra, cada una con diferentes procedimientos para lograr una base de datos bien tabulada o
que carezca completamente de redundancias. Tenemos la primera forma normal, que en esta forma normal hay que asegurarse que cada celda de la tabla contenga un único valor y que cada registro de la base de datos o que de la tabla sea único. Después está la regla de la segunda forma normal o 2NF, que es primero que la tabla ya esté en primer lugar en la primera forma normal y que la clave principal de la tabla ocupe únicamente una columna. Y finalmente está la tercera forma normal que requiere para aplicarse que la tabla se encuentre en su segunda forma normal y que no existe una dependencia funcional transitoria. La dependencia funcional transitoria consiste en básicamente aquella dependencia que se da que dentro de una tabla, cuando un atributo que no es la clave primaria de la tabla se cambia, termina cambiando también a otro atributo que no es una clave primaria. Veamos ahora el siguiente ejemplo, donde se tiene la siguiente tabla que va a mostrar una relación entre unas personas y las películas que rentaron, que está entonces el nombre completo, dirección, películas rentadas y la forma de referirse a dichas personas. Entonces, nombre completo, Juana Juárez, calle C, casa 24, película rentada, Piratas del Caribe, choque de titanes. Nótese que aquí hay dos datos en una misma celda y la llamaremos señorita. Roberto Bolsa, dirección calle 3, casa 34, películas rentadas, Olvido y la niña de papá. Otra vez, dos datos en la misma celda y nos referimos a él como señor. Y finalmente el nombre completo, también tenemos aquí a Roberto Bolsa, Quinta Avenida, casa 25, es decir, una persona diferente al otro Roberto Bolsa, choque de titanes, y nos referimos a él como señor. Entonces, ¿qué es la primera forma normal? La primera forma normal es que no se repitan datos y que en cada celda solamente exista un único valor ingresado. Entonces, de esta forma llegamos a la primera forma normal. Como podemos ver en la tabla aquí, podemos ver que ha cambiado. Tenemos nombre completo, dirección, películas rentadas y forma de referirse. Pero en la zona de las películas rentadas tenemos Piratas del Caribe, Choque de Titanes, Olvido, La Niña y Papá. Y otra vez Choque de Titanes, lo que significa que ahora cada vez que se renta una película, se crea una nueva tupla de forma que no quedan amuñoñadas en una misma celda. Entonces, otra vez podemos Juana Juárez, calle 24, Piratas del Caribe, y es la señorita Juana Juárez, otra con Juana Juárez porque ella alquiló dos, calle C, casa 24, Choque de Titanes, es la señorita. Roberto Bolsa, calle 3, casa 34, Olvido, es un señor. Roberto Bolsa, calle 3, casa 34, La Niña de Papá, la película rentada, señor. Roberto Bolsa vivió en la Quinta Avenida, casa 25, es una persona diferente. Aquí lo Choque de Titanes y nos referimos a él como señor. Entonces pasamos a la segunda forma normal, pero hay que estar pendiente de esto. Roberto Bolsa es un nombre que se repite dos veces, por lo que podría ser difícil de identificar, pero la dirección de cada persona solo hay una dirección por persona. Entonces, como clave primaria tendríamos que utilizar una clave compuesta, que es una clave hecha por dos atributos diferentes, que es el nombre de la persona y dirección, para identificar a cada una de las personas que ha alquilado una película. Entonces, para pasar a la segunda forma normal, primero tenemos que tener la tabla en su primera forma y segundo tenemos que asegurarnos de que la clave primaria ocupe únicamente una columna, es decir, no sea una clave compuesta. Y entonces pasamos a su segunda forma normal, que ahora podemos ver que se ha subdividido en dos tablas diferentes. Y que se ha agregado también el atributo membresía, que funciona como clave primaria en esta tabla y como clave externa o clave extraña en esta tabla. Entonces, con esta tabla primaria, en esta tabla se guarda primero todos los datos de los usuarios. Es decir, miembro 1, membresía 1, Juana Juárez, calle C, casa 24, la señorita. Membresía 2, Roberto Bolsa, calle 3, casa 34, señor. Y membresía 3, ya identificando a otra persona, Roberto Bolsa, Quinta Avenida, casa 25, y es un señor. Y entonces, con esta se encarga de decirnos quién alquiló cada película. Entonces, membresía 1, Piratas del Caribe, fue Juana Juárez. Membresía 1, Choque de Titanas, Juana Juárez. Membresía 2, alquiló Olvido, fue Roberto Bolsa. Membresía 2, La Niña de Papá, fue Roberto Bolsa. Membresía 3, ahí está alquiló Choque de Titanes, fue Roberto Bolsa, pero el que vive en la Quinta Avenida, casa 25. De esta forma, entonces, ya tenemos la clave primaria en una única columna. Notemos, sin embargo, que ahora queda el siguiente dilema. Tenemos esta que se llama nombre completo
y forma de referirse. Démonos cuenta que el nombre completo no es una clave primaria y forma de referirse tampoco. Sin embargo, al modificar un valor en la columna de nombre completo, aún sin ser una clave primaria, modificará a otra clave que tampoco es primaria. Esto es lo que se llama dependencia funcional transitoria. Y es justamente lo que se busca eliminar para poder dar paso a su tercera forma. Ahora, finalmente, hemos llegado a declarar toda esta información en la tercera forma normal. ¿Qué tenemos aquí? Entonces tenemos una tabla que guarde los recursos o la información referente al cliente, a las películas, pero también a la forma en la que denominaremos al cliente, porque agregamos también el atributo identidad de referencial, que es básicamente una clave para las diferentes formas en que nos referiremos a los miembros que compraron alguna película, que alquilaron alguna película. De esta forma ya se evita que se dé la dependencia funcional transitoria. Entonces veamos, tenemos en la primera tabla membresía 1, nombre de la persona en cuestión, Juana Juárez, su dirección es la calle 6, casa 24, y nos referiremos a ella con la identidad referencial 2. Membresía 2, Roberto Bolsa, calle 3, casa 34, identidad referencial 1. O sea, nos referimos a él con la forma de referirse que está guardada en el código 1, en la clave 1. Y membresía 3, Roberto Bolsa, Quinta Avenida, casa 25. Ya podemos ver puesto que es una persona diferente, como la misma membresía. Identidad referencial 1, misma forma que nos referimos a la anterior. También tenemos las membresías, las películas rentadas. Es decir, membresía 1 alquiló Piratas del Caribe y también la membresía 1 alquiló Choque de Titanes. ¿Quién fue? Juana Juárez. Membresía 2 alquiló Olvido y también alquiló La Niña Papá. ¿Quién fue? Roberto Bolsa, quien vive en la calle 3, casa 34. Y tercera forma normal. La tercera membresía alquiló Choque de Titanes, que fue Roberto Bolsa de la Quinta Avenida. Y ahora es la tabla donde se guarda la forma en la que llamaremos a cada uno. Membresía, identidad referencial, entonces está señor, señorita, señor, doctor. Entonces está membresía 1, Juana Juárez, nos referimos ya con 2, la señorita. Membresía 2, nombre completo Roberto Bolsa, identidad referencial 1, señor. Membresía 3, nombre completo Roberto Bolsa, identidad referencial 1, señor. De esta forma ya tenemos todos los datos tabulados y se evita redundancia, repetición de datos, y es una forma más clara de entender y encontrar la información. Esto ha sido todo. Muchas gracias.